Hola, soy María Calderón del M1 de Pedagogía y voy a hablar sobre el Colegio María Cristina, sobre sus educadoras, sus alumnas, la educación y básicamente la vida dentro de este colegio. Espero que os guste. En el Colegio María Cristina para huérfanos de infantería, localizado en Aranjuez, a 47 kilómetros de Madrid y más concretamente en la calle Capitán Angosto, se creó con el propósito de dar protección, educación y hogar a aquellos niños y niñas que habían perdido a sus padres en la guerra. Alrededor de 1870 en adelante, Aranjuez contaba con una población aproximada de 35.000 habitantes, hecho debido en gran parte a la existencia de centros especializados que potenciaron la industria. Sin embargo, a pesar de esta aparente situación de bienestar, existe heterogeneidad entre la población, de tal forma que esta situación de bienestar no es igual para todos. En 1871, Fernando Fernández de Córdoba llevó a cabo la creación de este colegio de huérfanos situado en el antiguo Hospital de Santa Cruz de Toledo. Más tarde, Primo de Rivera, considerando la necesaria restauración del edificio y con la pertinente aprobación de la reina María Cristina, desalojó por completo el colegio. De nuevo, con la aprobación y la subvención proporcionada por la reina, se pudo llevar a cabo la completa restauración del colegio. Una vez reformado, se traslada de nuevo a todos los huérfanos en la fecha del 7 de enero de 1887, y haciendo la inauguración el 29 del mismo mes. Una vez efectuado el traslado de todos los huérfanos, se creyó conveniente la separación en distintas secciones de niños y niñas. Gracias a la restauración del edificio, cada vez más niños querían ingresar en el colegio, y por ello, ante tal demanda, se acordó con el Ayuntamiento de Toledo el traslado de los varones el 11 de agosto de 1897 al antiguo cuartel de San Lázaro. El patronato, dirigido por un general como presidente y varios jefes encargados de la administración y otras funciones, eligieron a la Congregación de la Sagrada Familia, fundada en 1829 en Burdeos, como los responsables del Colegio María Cristina para huérfanos de infantería, y por tanto de la educación y el cuidado de sus alumnos. En esta parte se tienen en cuenta tanto los informes de los diversos inspectores que han ido pasando por el colegio a lo largo de los años, como de las notas aportadas por las educadoras del colegio, de tal forma que se refleja cómo eran las clases y cuál era el rendimiento de cada una de las alumnas. En primer lugar, en la enseñanza primaria se observa una buena orientación e intervención pedagógica, además de la competencia del profesorado, cuyo reflejo es el rendimiento y resultado de sus alumnas. Otro factor que influye en estos resultados son las clases reducidas con un máximo de 25 personas, lo que permite atender a cada alumna en base a sus necesidades. En la enseñanza media encontramos informes de inspectores que destacan las excelentes instalaciones, la organización y la gran labor llevada a cabo por la congregación con las niñas huérfanas, además de la excelente educación no solo académica sino también social que han inculcado a cabo con los años a estas niñas. Hay un total de 370 alumnas, divididas en 5 secciones. Cada sección se localiza en una parte del edificio o fuera del mismo. Las niñas se agrupan en cada sección según su edad y nivel de estudios, comenzando por las más pequeñas y terminando en las más mayores. En la quinta sección se encuentran las más pequeñas, las pertenecientes al jardín de infancia o párvulos, es decir, comprende el primer grado de enseñanza, aunque en algunos casos hay niñas de hasta 5 años, sin embargo no es lo más habitual. Las niñas de este primer grado tienen un horario totalmente distinto al de las demás, pues tienen un recreo más amplio y menos horas de estudio. En la cuarta sección encontramos a las niñas de segundo grado, ingreso y primero de bachillerato, por lo que este segundo grado podemos comprenderlo como un grado intermedio entre párvulos e ingreso. Esta sección se localiza en la parte más moderna del edificio y por tanto cuenta con mejores condiciones pedagógicas, mejor iluminación, materiales, etc. La tercera sección se encuentra cerca de la anterior, pero no dentro del mismo edificio. Esta sección la integran las alumnas de segundo de bachillerato y las que cursan los 3 primeros años de la carrera de música. Aquí solo se encuentran estos 2 cursos porque son los más numerosos, ya que la mayoría de las alumnas siguen un mismo tipo de estudios, aunque después se dediquen a cosas diferentes. A las alumnas de la segunda sección se las conoce en el colegio como las medianas. Aquí se agrupan las alumnas de cuarto y de los 2 primeros años de cultura general y secretariado. Se encuentra tanto la zapatería como el vestuario, pues en caso de que cualquier alumna sufra algún desperfecto en su uniforme, debe acudir aquí para que le den una prenda nueva.
En esta primera sección se encuentran las mayores y las que estudian magisterio. También hay unas pocas niñas que se dedican a la pintura, pero no como afición, ya que de estas hay muchas dentro del colegio, sino como parte de sus estudios, aunque normalmente las que estudian pintura estudian a la vez otros estudios. Sin embargo, a todas las niñas, desde las pequeñas, excluyendo las parvulitos, hasta las más mayores, se las enseña a realizar las tareas del hogar, como buena ama de casa, se dice. Además, todas las semanas aprenden un plato típico español, que deben ir a buscar los ingredientes para la semana próxima realizar ese mismo plato. En cuanto al uniforme, en invierno es de color gris, con amplias tablas en la falda en forma de traje cerrado, teniendo como complemento una blusa blanca de cuello camisero. Para los mayores las medias son marrones y para las pequeñas son calcetines blancos. En verano, la falda cambia a color blanco y la blusa roja. En cuanto al reglamento, se divide en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Todos los días de la semana se sigue el mismo reglamento, a excepción de las más pequeñas, como ya nombré antes, y de los domingos, en los que las alumnas tienen más horas de sueño y menos horas de estudio. Por la mañana, a las 7, todas se levantan por turnos, unas van a lavarse y otras hacen las camas. A las 7:30, todas deben estar vestidas y arregladas para bajar a la misa, que una vez termine se asiste a desayunar. Tras el desayuno, las pequeñas y medianas van a jugar y estudiar, mientras que las mayores van a limpiar las distintas instancias hasta las 10 que comienzan las clases. Hasta la 1:30 se debe dedicar el tiempo a preparar las clases de la tarde. Después se asiste a comer y al recreo, donde las niñas deben jugar unas con otras sin excluir a nadie. Cuando finaliza el recreo a las 3:30, las niñas deben entrar y estudiar hasta las 4:30, que comienza la clase hasta las 5:30. Una vez finalizan las clases y la hora de la merienda, se estudia hasta las 9, hora de realizar la oración nocturna y de acudir a cenar. Después, las pequeñas y pequeñas medianas se van a dormir, y las mayores y mayores medianas tienen una hora más de estudio, que al finalizar deben acudir a sus dormitorios en silencio para no molestar a las más pequeñas. Pero a pesar de la magnífica organización pedagógica, el colegio tiene algunos problemas. El primero es la falta de relaciones sociales fuera del colegio, que hace que las alumnas carezcan de desenvoltura social. Para solucionar este problema, se permitió a las alumnas más mayores poder salir con total libertad fuera del colegio, pudiendo tratar así con otras personas, incluidos chicos. Otro problema es el religioso y moral, ya que cada alumna tiene unos valores y unas reglas morales. A su vez, cada una tiene sus virtudes y defectos, que pueden suponer un problema para la educación de las demás. Por ello, se trata de fomentar la creación de unos hábitos que potencien sus virtudes, pero sin tratar de cambiar sus ideales y valores. Uno de los problemas más importantes es la niña masa. Se denomina así a aquella niña que acata las normas impuestas en el colegio sin ser una niña de verdad, que se saltaría algunas normas. Por esto es necesario que las educadoras tengan en cuenta a cada niña en particular, para conocer cómo son y para conocer sus circunstancias. En cuanto a los problemas afectivos, se tienen muy en cuenta, ya que influyen enormemente en el comportamiento y actitud de las niñas. Por ello, las educadoras deben tener en cuenta que las niñas en el internado están apartadas de su familia, y por tanto deben tratar de suplir esa afectividad para que no se convierta en un problema. Otro problema es el social, que ya nombrado antes es de gran importancia, puesto que las niñas solo se relacionan con las educadoras y el resto de niños del internado. Pero para la propia salud y bienestar de cada niña es necesario establecer relaciones con otras personas que no sean ni sus educadoras ni sus compañeras. En lo respectivo a la enseñanza, cada profesor imparte una asignatura, siendo las más difíciles las impartidas por la mañana, que es cuando las alumnas están más descansadas. Después de cada clase se hacen ejercicios y preguntas. De aquí se obtiene una parte de la nota, y al final de cada mes se realiza un examen y cada trimestre otro examen, haciendo media con el resto de notas recogidas. Un método muy pedagógico que se sigue es el diálogo. Las educadoras tratan de dialogar y razonar en todo lo posible con las alumnas, al igual que se trata de enseñarlas para que ellas aprendan a razonar y dialogar con los demás, sin necesidad de crear conflictos con el resto de sus compañeras. Continuando con la misma línea del diálogo, las educadoras consultan a las alumnas las notas y las faltas. Se explica el porqué de la nota a cada alumna. Si hay algún tipo de queja por parte de esta alumna, se habla con la educadora, de la misma forma que se hace con las faltas de disciplina.
Sin embargo, los castigos por falta de disciplina cada vez disminuyen más, ya que se tienen en cuenta otros factores y posibilidades además del castigo, ya que pasa a considerarse un método antipedagógico y que carece de fundamento educativo, por lo que comienzan a buscarse otras formas de educar. Continuando la misma línea, en vez de castigar se intenta hacer reflexionar a las alumnas, que actúen por cuenta propia y bajo su conciencia, que sepan razonar sus actos y las consecuencias que conllevan, de tal forma que cada vez sea menos necesario aplicar castigos y que cada alumna sea dueña de sí misma y de sus actos. Bien, con el paso de los años se han ido cambiando ciertas reglas, como el lugar de estudio, ya que antes era obligatorio estudiar en la biblioteca. Sin embargo, se empezó a conceder la libertad de poder estudiar cada alumna donde se sintiera más a gusto, siempre y cuando respetara el espacio y el horario de las demás. A la hora de elegir los estudios superiores, normalmente son las madres o las propias niñas las que eligen la carrera a seguir, y en algunos casos las educadoras aconsejan a aquellas alumnas que no tienen tanta capacidad como otras, que sigan la carrera de secretariado, aunque hay algunas de las alumnas que estudiaban una carrera y a la vez secretariado. Bien, como conclusión de la autora, ella hace referencia a la magnífica labor que hicieron las madres de la Congregación de la Sagrada Familia, no solo como cuidadoras del centro, sino como educadoras de las niñas huérfanas, pues fueron prácticamente como madres para esas niñas. Y como conclusión personal, he de decir que me ha parecido una tesina muy interesante, pues que nunca había conocido cómo es la vida dentro de un internado ni su educación. Además me parece excelente la educación y la organización llevada a cabo en ese colegio, además de los cambios pedagógicos que fueron insertando con el paso de los años.